Entonces, lo que les hablaba yo de todas las partes, ya mencionamos a todas las partes del riñón. Ahora, vamos a ver una parte importante. Hablamos de la nefrona, ¿verdad? Aquí les mencioné que hay una nefrona. Tenemos que tener en cuenta que en cada una de estas pirámides de Malpighi existen 1.000.000 de nefronas. O sea, existen 1.000.000 de estas cosas, microscópicamente, ¿verdad? O sea, aquí hablamos de que esto es una nefrona. Es nefrona, nefrona. Vale. ¿Ya notaron? La unidad funcional del riñón se le llama nefrona. Nefrona. Y es esto. Es una nefrona. Y cada nefrona tiene sus componentes. Tiene un túbulo colector, tiene un túbulo contorneado distal, tiene un glomérulo, o llamada también cápsula de Bowman, y bueno, tiene su ADN, ¿verdad? Entonces, cuando les hablaba de la corteza y de la médula, es esto, mire, corteza, y esto es médula. Corteza, y esto es médula. En toda la parte del riñón. Aquí hicimos un corte de tipo. ¿Qué tipo es este corte? ¿Qué tipo es este corte? ¿En qué plano está cortado? Coronal. 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 Coronal, Sí. ¿verdad? Va. Estamos bien. Entonces, de acá tenemos que entender a la nefrona. Vamos a hablar solamente de la nefrona. Esta es la parte microscópica de la pirámide de Malpighi. Entonces, en cada una de esas pirámides de Malpighi se encuentran 1.000.000 de nefronas, ¿verdad? 1.000.000 de esas cositas. Entonces, cada nefrona, como les dije, tiene un corpúsculo renal, tiene un sistema tubular en donde tiene un túbulo colector, túbulo contorneado distal, túbulo colector y el asa de Henle. Eso es el sistema tubular de la nefrona. Entonces, veamos con más detalle cómo está formada la nefrona y cuál es la función de esta. Entonces, hay que entender que la nefrona recibe el riego sanguíneo de un penacho de capilares que se llama glomérulo. Hablamos de esto, del famoso glomérulo. Y esto es lo que está situado en esa depresión, en una forma de copa, que recibe el nombre de cápsula glomerular o también llamada cápsula de Bowman. Aquí vemos varias, ¿ves? Aquí las vemos, ¿verdad? Entonces ahí se le llama cápsula de Bowman o cápsula glomerular. Entendámoslo y conozcámoslo como cápsula glomerular y como glomérulo para que no se vayan a confundir después. Y bueno, ahí entonces es en donde recibe el agua y los solutos en la sangre y que va a tener la capacidad de poder filtrar fácilmente a través de esa capa interna de la cápsula glomerular y que va a pasar a través de una serie de túbulos que se llaman, a través de esos tubos que van a llegar hasta los cálices de la pelvis, que después van a llegar a estos cálices, ¿verdad? Ahí van a ir a llevar esa agua y solutos a través de la sangre. Entonces, veamos qué es lo que pasa acá. La parte más importante, perdón, acá, sigamos acá. Quiero ver si encontramos otra. Aquí. Aquí es donde estamos hablando de la nefrona. Recuerde que la nefrona es la unidad funcional del riñón, o sea, esas es la nefrona, son las células que conforman al riñón. Entonces, la parte más importante del aparato urinario lo realizan las nefronas.
lo realizan estas estructuras. Estas son las que se encargan de poder controlar la concentración y el volumen de la sangre. Todo eso que puede remover cantidades seleccionadas de agua y de solutos. Y es lo que va a ayudar a contribuir el pH de la sangre. Entonces anote allí, anótelo, que las funciones que realizan, las funciones más importantes que realiza en el aparato urinario, lo van a realizar las nefronas. ¿Y las nefronas de qué se encargan? Se encargan 2 puntos de. Vale. Las nefronas se encargan de 2 puntos. Controlar la concentración. Controlar la concentración y el volumen de la sangre. Controlar la concentración y el volumen de la sangre. Controlar la concentración y el volumen de la sangre. La otra función acá de las nefronas es remover cantidades seleccionadas. Remover cantidades seleccionadas de agua y solutos. Remover cantidades de agua y solutos. Y la otra función es contribuir a regular el pH de la sangre. Contribuir a regular el pH de la sangre. Contribuir a regular el pH de la sangre. Y finalmente, eliminar algunos tipos de desechos tóxicos. Eliminar algunos tipos de desechos tóxicos de ella. Eliminar algunos tipos de desechos tóxicos de ella. O sea, de ahí de la nefrona, ¿verdad? ¿Como cuáles sustancias de desecho? Sodio, cloro, urea, ácido úrico y creatinina, que son los que estos son sustancias de desecho en nuestro cuerpo y que lo van a hacer a través de la orina. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan, que en el glomérulo aquí se va a formar la orina, ¿verdad? Pero, ¿para qué nos va a servir la orina? Vaya, nos va a servir, vaya, aquí en la parte final del túbulo colector, para adelantarles un poco, aquí es donde ya va concentrada y ya va formada la orina para ser llevada hacia el uréter y después llevada hacia la vejiga para salir. Vale. Pero aquí, en este inicio, en la cápsula de Bowman o en el glomérulo, perdón, y en el túbulo contorneado proximal con el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, a este nivel es donde van a poder, controlar las concentraciones y poder llevar a esos volúmenes de sangre las cantidades de agua y de solutos que van a poder ser seleccionados. Aquí entra todo, tanto sustancias de desecho como sustancias que van a ser buenas y esos solutos y algunas sustancias como electrolitos que necesita el cuerpo. Entonces aquí es donde van a poder ser absorbidos en esta parte, pero ya finalmente cuando fueron reabsorbidos a ese nivel del túbulo colector se va a formar ya la orina. Ok, entonces veamos que la formación de la orina requiere de 3 procesos importantes. Aquí les ponía lo de los componentes de la nefrona, el corpúsculo renal y el sistema renal. Vale. Ya se los mencioné. Ahora bien, el riego sanguíneo dice que el riego sanguíneo de la nefrona está dado por el glomérulo. Por el glomérulo. ¿Que está situado en dónde? En la cápsula de Bowman. Esto, lo que está alrededor. Entonces, ahí va a estar situado el glomérulo, que es el que le va a dar la irrigación a esta nefrona. Vale.
Entonces, sigamos. Aquí. Quizás aquí es. Entonces, para la formación de la orina, es que acá hay tres procesos bien importantes. Y esto es fisiología renal, dígale acá que acá póngale un espacio que esto se trata de la formación de la orina. Y entonces suceden estos tres procesos, que uno es la filtración glomerular, la otra es la reabsorción tubular y la última es la secreción tubular. Entonces, la formación de la orina requiere de estos tres procesos importantes. Son básicos e importantes. Entonces, a medida que veamos estos tres procesos, vamos a ir repasándolos. Entonces, veamos primero. Veamos si hay una estructura aquí importante. Es que queda separado, pero me gusta cuando ya va ya unido. Aquí. Veamos aquí en la filtración glomerular. En la filtración glomerular es prácticamente el paso de los líquidos y de las sustancias disueltas. Veamos acá que hay muchas sustancias, aquí hay de todo. Entonces, tanto como existen líquidos y sustancias a ese nivel, que están disueltas de una manera a través de una membrana por una presión exterior. Acuérdense que una cosa va de mayor concentración a menor concentración. Afuera hay una presión externa y aquí hay una presión interna. Afuera es mayor que adentro. Entonces, va de afuera va hacia adentro. Entonces, aquí le habla de la filtración de la orina, por eso. Vale. Entonces, cuando la sangre entra al glomérulo, aquí estamos metiendo la sangre, ¿ves? Aquí estamos metiéndola. Cuando la sangre entra al glomérulo, la presión sanguínea va a obligar prácticamente el paso de agua y de otros componentes. Cuando entra acá, automáticamente obliga a estas otras a ingresar, ¿verdad? Porque está entrando el agua y otros componentes disueltos en la sangre. ¿A través de qué? De las paredes de los capilares, de estas famosas paredes de los capilares. Entonces, va a entrar ahí, en las paredes de los capilares, y a través de la pared interna de la cápsula glomerular. ¿Se acuerdan de la cápsula glomerular? La cápsula de Bowman que les dije, vaya, aquí está la cápsula glomerular. Entonces, ahí va a ingresar. Entonces, aquí el filtrado se vuelve a aparecer como el plasma. Perdón, bueno, entonces aquí el filtrado se vuelve a aparecer como el plasma, aquí adentro. Entonces, aquí contiene esos electrolitos que yo quiero que los anoten, que en la filtración glomerular van a estar en ese filtrado sodio, electrolitos como son sodio, potasio, cloro, glucosa, amoníaco, urea, creatinina y bicarbonato. Sodio, potasio, cloro, glucosa, amonio o amoníaco, urea, creatinina y bicarbonato. Excepto proteínas. Aquí no van a haber proteínas porque son demasiado grandes y no van a poder pasar esas paredes de los capilares. Entonces, bien, aquí es donde se da ese filtrado. Entra. Aquí es donde entra todo. En donde entra todo, pero vamos a pasar al segundo paso de la orina, ¿verdad?